ronda y lo hace con los dos principales candidatos a formar gobierno. Ha sido un día muy intenso, pero las dudas empiezan a despejarse y lo sabemos desde hace solo unos minutos. Pedro Sánchez ha sido propuesto por el rey como candidato a la investidura. Era el primero en acudir a la cita con el monarca esta misma mañana y allí dejaba ya clara su postura. La intención del PSOE era tomar la iniciativa, siempre esperando a lo que dijese Rajoy. La cita del líder popular llegaba por la tarde. Pues bien, tras rechazar ser candidato a la investidura en la primera ronda, ha afirmado Rajoy que el rey no le ha ofrecido formar gobierno. En esta ocasión, Rajoy mantiene que no tiene los apoyos y mantiene su propuesta de un ejecutivo formado por PP, PSOE y Ciudadanos. Pero Sánchez es ahora el protagonista, así lo anunciaba esta mañana. El Partido Socialista está dispuesto. Que el Partido Socialista, si el señor Rajoy renuncia a lo que entendemos es su obligación, el Partido Socialista dará un paso al frente, si así lo tiene a bien el rey, e intentará formar gobierno y sacar de esta situación de bloqueo a la democracia española y a las instituciones. El incendio que devastó anoche un histórico edificio en el corazón del casco histórico de Pontevedra ha dejado una huella humeante en todos los sentidos. Las propietarias de los negocios devorados por las llamas acusan a los bomberos de haber llegado tarde. Así quedó este inmueble situado entre la Plaza de la Herrería y la calle Michelena de Pontevedra, considerado de alto nivel patrimonial. Hoy los efectivos se afanaron en tareas de enfriamiento, retirada de escombros con riesgo de derrumbe y comprobación de la toxicidad del aire de las viviendas colindantes. Mientras la policía científica investiga el origen del fuego, la mayoría de los vecinos desalojados ya han vuelto a sus casas, aunque algunas familias seguirán en los hoteles donde fueron realojadas anoche, como la de Lourdes, cuya madre fue una de las dos personas que por precaución tuvieron que ser ingresadas en el hospital. La niña, pobriña, empezó a llorar cuando dijo fuego, fuego. Luego ya se calmó cuando la acogieron la gente conocida mía. Daba miedo porque se escuchaba ruido de cosas cayendo, ¡bum, bum! Eso se puede alastrar por todos los lados, es mejor salir de aquí. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, aunque sí la evacuación de 12 personas que tuvieron que pernoctar esta noche fuera de sus casas. 2 de ellas fueron ingresadas en el hospital, aunque solo por precaución. Hoy, 2 de las propietarias de negocios ubicados en este inmueble, una tienda textil y un estudio fotográfico, responsabilizan de la magnitud de este desastre a la actuación tardía de los bomberos a la hora de acudir a sofocar el incendio. Tardaron 3/4 de hora en llegar. Así se quemó todo. Y la gente que estaba en la herrería los abucheó. Arriba había más riesgo de propagación en aquel momento que aquí. Eu podo entender a reacción de shock das persoas, pero non se corresponde coa realidade. Hoy se estrenaba el tren que nos permitirá viajar de Galicia a Madrid en 5 horas. Y es que se ponía en marcha el primer convoy gallego que estrena la nueva línea de alta velocidad entre Olmedo en Valladolid y Zamora. Son 99 nuevos kilómetros de vía de altas prestaciones que deja en 5 horas el viaje a la capital. Una conexión que por primera vez parece competitiva con el coche, por lo menos en cuanto a tiempo. En unos minutos hablaremos de cómo está siendo la construcción del AVE en Galicia a través de sus detalles más curiosos. Les explicaremos cómo se abre paso la tecnología a través de la difícil orografía gallega. Un vecino de Aguarda de 54 años ha fallecido hoy a las 4:30 de la tarde en un accidente laboral en Marín. Trabajaba en las obras que llevan a cabo en la carretera que une esta localidad con Moaña cuando ha recibido el golpe del cazo de una retroexcavadora. Al parecer, el operario trabajaba cerca de la máquina cuando, por causas que se desconocen, ese cazo se soltó y le cayó encima. La víctima, que estaba con vida cuando llegaron los bomberos de Omorrazo para liberarlo, murió antes de que pudiese ser trasladado por una ambulancia.
En Guitiriz, las 50 granjas agrupadas en la cooperativa Codegui siguen enviando sus 26.000 litros de leche diarios para que se conviertan en leche en polvo. Eso sí, a 18 céntimos el litro. Una situación insostenible, denuncian, y ante la que piden una mayor presión de la Xunta. La Consellería asegura que están trabajando e intentando negociar con Leche Celta, la antigua compradora. Para eso, se están aferrando a un documento firmado por varias compañías en las que se comprometían a comprar el mismo volumen de materia prima que el año pasado. Mientras tanto, en las granjas, el tiempo corre en contra de los ganaderos. É insostenible, porque entonces as vacas van a nos comer a nós. Nosotros, a toda hora, fomos comendo do que nos daban as vacas, vivindo deso, pero é que agora con estes precios, na situación que estamos agora, as vacas... O único que vamos é generar deuda, vamos a generar muchísima deuda, entonces niso non o podemos facer. Después de que la EPA nos dijese hace solo unos días que el paro en 2015 en el conjunto de España tenía una cifra récord, hoy llegaban los datos del mes de enero. Terminada la campaña de Navidad, el desempleo ha aumentado en España en 57.247 personas. Dice el Ministerio que enero es un mes complicado de por sí después de todos los empleos que se crean durante las fiestas navideñas. La Seguridad Social pierde 204.043 afiliados. Las comunidades donde más repunta el desempleo son Andalucía y el País Vasco. Los datos aquí en Galicia apuntan a que en nuestra comunidad hay 7.639 personas más sin trabajo. En el entorno de las Islas Cíes, el operativo de búsqueda de los 2 marineros desaparecidos ha terminado una jornada más sin resultados hasta finales de semana. No está previsto, además, que los buzos intenten de nuevo sumergirse en la zona cuando mejoren las condiciones del mar. Mientras tanto, en Bilbao, Capitanía Marítima prepara para este miércoles la entrada en el puerto del Moden Express, que tras horas de remolque ya se encuentra apenas a 10 millas del puerto vasco realizando maniobras. Ha tenido que aplazar la entrada hasta mañana. Las autoridades españolas daban ayer permiso para abrigar este mercante escorado tras un incidente con la carga en Ortegal. Hoy los problemas eran las malas condiciones del mar, entre ellas la poca visibilidad. Y es que hay aviso amarillo por riesgo marítimo costero en todo el País Vasco. Desde 2011 han fallecido 11 personas en Galicia en accidentes de cuadriciclos ligeros. La última ayer en Boiro, una mujer de 70 años que iba en el asiento del copiloto falleció cuando el vehículo chocó contra un árbol. Hoy nos hemos preguntado si son realmente seguros estos microcoches, tanto para sus ocupantes como para el resto de vehículos. Persona mayor de 65 años y que se mueve en un entorno rural. Es el perfil de usuarios de este tipo de coches, los microcoches o mal llamados coches sin carné, porque en realidad sí que se exige una licencia para la conducción de este tipo de vehículos, aunque a juicio de los expertos el examen práctico debería ser un poco más exigente. Puede que sea poca, o que a lo mejor para algunas personas debería de ser algo más. Y pienso que debería de existir un circuito en el que demostrasen tener un conocimiento básico y una habilidad básica de maniobras. Pasaban unos minutos de las 8:30 de la tarde cuando saltaba la alarma en el corazón del casco antiguo de Pontevedra. Un edificio situado entre la Plaza da Ferrería y la calle Michelena comenzaba a arder hasta tal punto que la espectacularidad de las llamas era visible en varias zonas de la ciudad. Atraídos por la gran llamarada, cientos de personas se acercaban para vivir de cerca e inmortalizar con sus móviles este incendio que además amenazaba con propagarse a otros inmuebles, aunque afortunadamente y después de 7 horas de intenso trabajo, los bomberos consiguieron sofocar el fuego y evitar su propagación. Una docena de vecinos fue realojado en hoteles por el ayuntamiento y 2 ancianos pasaron la noche en el hospital. Buena parte de los desalojados ya han vuelto a sus casas, aunque algunos vecinos han decidido seguir en los hoteles que el ayuntamiento ha puesto a su disposición. Es el caso de la familia de la octogenaria minusválida que fue ingresada en el hospital de Montecelo y que hoy pasará de nuevo la noche allí. El humo aún hace irrespirable el aire de su vivienda que colinda con ese edificio incendiado. Hoy la Brigada Científica de la Policía ha abierto una investigación para esclarecer el origen de ese fuego.
El edificio se mostraba aún humeante, dando buena cuenta de lo ocurrido la noche anterior. Hoy tocaba labores de enfriamiento, retirada de escombros y estructuras con riesgo de derrumbe y comprobación del nivel tóxico del aire en las viviendas desalojadas. Está todo en orden. Los servicios están restablecidos. Así que la mayoría de los vecinos vuelven a sus casas, no así la familia de la octogenaria minusválida que por precaución fue ingresada en el Montecelo, donde hoy volverá a pasar la noche. Su casa aún es irrespirable, así que quedan en el hotel, donde se recuperan del susto. Ya estaba mi hija en casa y me dice, mamá, huele a humo. No le di importancia y me fui a hacer la cena. Pero la policía inmediatamente subió a casa y dijo, fuera, fuera todo el mundo, inmediatamente. Mi madre la tengo inválida y me la bajaron en la silla. La niña, pobriña, empezó a llorar cuando dijo fuego, fuego. Luego ya se calmó. Yo estaba media tontada, en realidad estaba tontada porque dejé a mi hija perdida. Mi niña, ¿dónde está? Mi niña la atendieron la gente que me conocía. Las causas del incendio aún se desconocen. No será hasta mañana cuando el edificio permita la investigación ocular a la policía científica, que de momento solo ha podido recoger testimonios. Fue en la calle Michelena, en una zapatería Couple, en el primer piso. Tienen aparatos de aire acondicionado, debió ser algo de eso. Maite es la propietaria de la histórica tienda textil La Moda Ideal, devastada por las llamas. Que lleva en mi familia desde 1904. Tiene su historia, su sabor, su entraña y todo hecho una porquería. Teníamos de todo. Pero aquí la tradición era, si no lo hay en la moda, no lo hay en ningún sitio. Tere Malvar abrió su estudio fotográfico, ahora en ruinas, en 1980. El archivo fotográfico, los flashes, alguna cámara de laboratorio, toda tu vida ahí. Mira si no te lo crees. Aún no he bajado de la nube. Dentro de una semana, pegar el bajón. No procesas. Su consternación va más allá, convencidas de que la actuación de los bomberos no fue la correcta. Fueron por la Michelena, pero yo los fui a buscar, que vinieran aquí. Sí, váyase. Tardaron 3/4 de hora. Así se quemó todo. Y la gente que estaba en la herrería los abucheó cuando llegaron. O sea, hay testigos de que lo dejaron quemar. Cuando ya las llamas ya habían incendiado todo, fue cuando vinieron por aquí. Pontevedra no tiene capacidad suficiente para tener dotación de bomberos de un lado y de otro. Arriba había más riesgo de propagación en aquel momento que aquí. Cuando vimos que aquí ya estaba avanzando demasiado fue cuando decidimos abortar y mandar más medios para aquí. Si han actuado de esa manera es porque tienen criterio técnico y decidieron atacar antes por arriba y hay que confiar plenamente en ellos. Eu podo entender a reacción de shock das persoas que están directamente afectadas polo incendio e que fagan este tipo de declaracións, pero non se corresponden coa realidade. Eles, no seu criterio profesional, pois toman unha serie de decisións que eu, desde logo, non vou cuestionar, porque eu non sei apagar incendios. Este, en concreto, ha dado carpetazo a un pedacito de historia. Mi idea es volver a empezar lo más cerca posible de aquí, porque esto tendrán que tirar la casa. Continuaré haciendo reportajes por fuera y viendo lo que pasa. Perdemos unha parte do noso patrimonio que haberá que recuperar. El edificio de la plaza era un bien inmueble de alto valor patrimonial. Otro incendio el que se declaraba esta mañana en Ribeira, en este caso en la sacristía de la iglesia de Olveira. El fuego comenzaba en torno a las 9 de la mañana, causando importantes daños. La actuación de los equipos de emergencias evitó que las llamas se propagasen por el templo. Lo que se supo más tarde es que antes del incendio una o varias personas habían entrado en la sacristía, donde robaron y realizaron actos vandálicos. Lo que todavía no se sabe es si el fuego lo provocaron los ladrones o si fue fortuito. Fuentes oficiales aseguran que se echa en falta ya un sagrario de oro del barroco que fue restaurado hace 2 años y que estaba en el interior del templo. Susto la pasada madrugada en esta casa de Castroverde, en Lugo. 6 miembros de una misma familia, 4 menores de edad y 2 adultos, fueron trasladados al Hospital Universitario de Lugo por causa de una intoxicación de monóxido de carbono. Todo apunta a la mala combustión de una cocina de leña. Las víctimas que residen en esta casa en el lugar de Tordea fueron auxiliadas tras alertar de la situación a los servicios de emergencias. El 112 alertó a los bomberos de Sarria, al GES de Becerrea y a la Guardia Civil. Quinto día de nuevo sin éxito en la búsqueda de los 2 marineros desaparecidos el viernes en el entorno de las Islas Cíes. De nuevo, las malas condiciones del mar impidieron ejecutar el operativo como estaba previsto. Las inmersiones de los buzos de la Guardia Civil eran una de las grandes acciones pendientes. Hoy la búsqueda se centraba en la ría de Vigo, Costa da Vela y Cabo Silleiro, tanto dirección sur hacia Guarda como dirección norte hacia Baiona. Al igual que ayer, 3 helicópteros se sumaron al rastreo. Son el Elimer 209 de Salvamento, el Ángel de la Policía Nacional y el Pesca 1 de la Xunta.
Ayer se lo mostrábamos, un impactante accidente que terminaba con una mujer de 70 años fallecida. Era este que ven, el coche en el que viajaba la mujer, que iba en el asiento del copiloto, quedó destrozado. El conductor era el marido de la víctima de 78 años, que además tuvo que ser hospitalizado. Este vehículo es un cuadriciclo, es el conocido como coche sin carnet. Lo que ocurrió fue que chocaron contra un árbol. Los ocupantes llevaban puesto el cinturón de seguridad y todo indica que el siniestro se debió a un despiste. Pero lo cierto es que algunos expertos cuestionan que el examen práctico que se exige para obtener la licencia de conducción de estos coches sea suficiente. Actualmente solo se exige saber aparcar y hacer un cambio de sentido. Y la mayor parte de los conductores de estos microcoches son personas de edad avanzada. ¿Son entonces seguros? Son pequeños y fáciles de manejar. Son los cuadriciclos ligeros, una idea que llegó de Francia a finales de los años 90 con el objetivo de facilitar el aparcamiento en las grandes ciudades. Pero en Galicia han cosechado su mayor éxito en el rural. Gente mayor, en torno a los 62, 65 años o incluso un poco más, que se mueve por un entorno conocido de su ayuntamiento. Deben circular por carreteras convencionales, preferiblemente por el arcén, porque su velocidad no supera, en teoría, los 45 kilómetros por hora. Es evidente que tú te lo puedes encontrar detrás de una curva a 45 y te vas a 90. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que el conductor ya no debería tomar esa curva a 90. En la inconsciencia del resto de conductores radica parte de la peligrosidad de estos vehículos. El otro 50% recae sobre el ocupante del microcoche. Que la persona que lo conduce no tenga práctica, no se haya preparado bien para conducirla, que puede ser. Desde el año 2000, para conducir estos vehículos es necesario pasar un examen teórico y práctico. Saber aparcar y hacer un cambio de sentido son las pruebas que se exigen para obtener el permiso práctico para conducir este tipo de vehículos. Y pienso que debería de existir un circuito en el que demostrarse tener un conocimiento básico y una habilidad básica de maniobras. Circular por una carretera sabiendo pegarse a donde te tienes que pegar y sabiendo observar las situaciones reales. Los cuadriciclos ligeros deben someterse a las mismas pruebas de seguridad que el resto de turismos. Tienen que hacer un crash test, ¿no? Crash de impactos, frontales, laterais. Son certificados o homologados, ¿no? Los más modernos llevan incluso airbag y ABS. Los materiales también influyen en la seguridad. La chapa de este vehículo es de aluminio, como la mayor parte de los turismos, pero una excepción en el caso de los microcoches. La mayor parte de estos vehículos llevan chapa de plástico. En caso de colisión, absorben peor el impacto y las consecuencias sobre los ocupantes son peores. En los últimos 5 años han muerto 10 personas en accidentes de microcoche en Galicia. Bueno, es una cifra que hay que estar atentos, sobre todo por el tipo de usuario y el tipo de carreteras. La mitad de los siniestros fueron debidos a colisiones frontales, la otra mitad a salidas de vía. Hace solo una semana les mostrábamos estas imágenes. Eran las imágenes que podrían significar el empujón definitivo a la construcción del AVE en Galicia, que lo representan. La ministra de Fomento en funciones, Ana Pastor, contemplaba sobre el terreno esta tuneladora. Es la mejor de España, una maravilla tecnológica que ha posibilitado una aceleración notable en las obras de los túneles de Bolaños entre las localidades ourensanas de Vilariño de Conso y Campo Becerros. Los detalles: esta máquina mide 400 metros de largo, pesa más de 2 millones de kilos y cuesta 22 millones de euros. En la zona logró perforar unos 650 metros al mes, parecen pocos. Los 6,7 kilómetros de una parte del túnel, la derecha, estuvo perforada en 10 meses. La ejecución de la parte izquierda estará lista en agosto. Maravillas de la tecnología al servicio de la construcción del hombre, que hoy queremos analizar, porque más allá de que el AVE tenga un nuevo horizonte, según la ministra, ese 2018, la construcción de la alta velocidad férrea hasta Galicia es una de las más complicadas de la historia de España, ya por no decir que podríamos ir más lejos de nuestras fronteras. Hoy nos detenemos en las megaconstrucciones gallegas y en sus misterios, con la ayuda de un ingeniero, de José Ángel Roca. José Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. El uso de tuneladoras en esto de la construcción del AVE es habitual. Yo no sé si le damos la dimensión o la importancia que tiene, porque son claves, ¿no? Bueno, la tuneladora se está utilizando en las líneas de alta velocidad desde el principio de que se empezaron a construir las líneas en España. Se han hecho más de 100 túneles con tuneladora en España y en Galicia, pues en este momento,
se está construyendo el de Bolaños, y ya se han construido en Vigo, e incluso alguna otra tuneladora más pequeña, pues también se utilizó en algún otro túnel en Ferrol, por ejemplo. No nos equivocamos si decimos que esta obra del AVE gallego es la más complicada de la historia de la historia de España, perdón, a nivel férreo, ¿no? Sí, las obras de construcción de la línea de alta velocidad de Galicia, sobre todo el tramo entre Puebla de Sanabria y Orense, pues tienen una sucesión de túneles y viaductos con unas longitudes que no se dan en ningún otro sitio de Europa posiblemente, mucho menos en España, y bueno, pues hacen de ella una obra singular y posiblemente la más importante a nivel ferroviario en este momento en construcción. Hablabas hace unos minutos de que se usaron tuneladoras y que fueron claves en dos tipos de tramo. Yo recuerdo ahora esa tuneladora llamada Miñoca en Vigo, pero no todas las tuneladoras funcionan igual, ¿no? No, hay diferentes tipos de tuneladora. La que dices de Vigo es una TBM, que es una Tunnel Boring Machine. Una de ellas es la misma que se está utilizando en los túneles del AVE, en el túnel de Bolaños. Y bueno, existen otro tipo de tuneladoras dependiendo del tipo de terreno que se va a horadar. Pues hay otro tipo de tuneladora que es la EPB, Air Pressure Boring, bueno, es equilibrio de presión de tierras. Y bueno, en el fondo consiste más o menos en lo mismo, que es ejercer una presión sobre el terreno para echar la tierra hacia atrás por un sistema de cintas y a partir de ahí pues dejar el túnel de alguna manera ejecutado. Estas máquinas tienen un sistema especial de revestimiento que van dejando un anillo de hormigón ya ejecutado una vez que se va perforando y entonces se puede trabajar con mucha más seguridad. Claro, es cierto, José Ángel, que en esto de la construcción de las líneas férreas en España se sigue usando las voladuras, ¿no? Lo que todos conocemos, no sé si decir vulgarmente, pues como barrenar. Claro, no sé si se podría ejecutar obras de estas características en Galicia, teniendo en cuenta cómo es nuestra orografía, que es uno de los principales problemas por los que se ha retrasado tantísimo la obra del AVE, ¿no? En principio se puede ejecutar del modo que, bueno, que el terreno lo permita. En este momento en Galicia todos los túneles que se están ejecutando para la línea de alta velocidad, excepto uno, excepto el túnel de Bolaños, todos se están ejecutando mediante perforación convencional o voladura, ¿no? Entonces la voladura es un método totalmente viable si el terreno lo permite. Si nos tenemos que referir a voladuras en la historia de las construcciones en Galicia, yo creo que nos tenemos que remontar a esa megaconstrucción que también lo fue para la época del túnel do Padornelo. Era la conexión férrea de Galicia con la meseta por el sur, por Ourense, que significó una obra de 30 años en la que, por cierto, murieron muchas personas. Sí, bueno, la obra del ferrocarril del sur, o la línea Zamora-La Coruña, pues se prolongó durante más de 30 años, pero en el túnel de Padornelo específicamente, pues aproximadamente fueron 30 años de construcción, bueno, porque era un túnel singular, más de 6 kilómetros de túnel, en aquellos momentos en donde los métodos de perforación eran manuales, casi totalmente. Entonces fue una obra compleja. Y bueno, no solo el túnel de Padornelo, sino que toda la línea entre Zamora y Orense, pues al igual que en este momento la línea del AVE es realmente compleja, pues en aquellos momentos lo era todavía más. Aunque los túneles eran más cortos, había también una sucesión de túneles, y lo hay en este momento, muy importante. Las imágenes que estamos viendo mientras nos está contando esta historia José Ángel del túnel do Padornelo pertenecen a un documental que hizo un compañero periodista, Rafa Cid, porque eso supuso la construcción del túnel do Padornelo. Imagínense perforar una montaña durante 30 años, una auténtica historia. El documental se llama Carrilanos. Les vamos a mostrar unos testimonios que recogían hace unos meses nuestros compañeros de Informe en V sobre cómo fueron las sensaciones de los trabajadores y también del autor del documental sobre esta historia que ha quedado para la memoria de Galicia. Os homes traballaban
en túneles, o que viña a ser equivalente a traballar en minas. E iso que se derivou? Derivou en que a xente empezou a enfermar, porque tragaba pó, empezou a enfermar, tema pulmonar, pero non sabía moi ben de que era, e empezaron a chamarlle, a xente empezou a morrer, empezaron a chamarlle aquilo como era o mal da vía. A xente morría do mal da vía, non lle puñan nome. Pasados os anos, ese mal da vía era a silicosis, pero aquí non se coñecía. O mal do ferrocarril non era o mal do ferrocarril. O mal do ferrocarril é que, claro, andar con esponxa, porque eu berrenei moito de Dios, pero é moi incómoda a esponxa. Había que coller ela, estar lavando continuamente, repoñelas, e iso de estar con isto metido así aquí, que se enche de polvo, cando barrenas con auga xa non. Ali non houve ventilación, non se conocía nada de ventilación. Al mal de la silicosis se le sumaba la perforación de una montaña completamente a mano, con el peligro que ello suponía. Fun a moitos entierros ali en Requeixo. A veces salían a 2 ou 3 mortos nas vagonetas, porque aquilo fíxose todo casi a pico de pala. Había os terraplenistas que se chamaban, que eses estaban solamente para descargar as vagonetas, que puñían unha jalga para darlle a volta a vagoneta, e non se dou, como estaba todo pegado, saltou el coa jalga por encima e foi ao fondo do terraplén. Quedou case se escoña completamente. Doutra vez, outro que estaba nun areneiro do túnel 12, Boca Zamora, e desprendeuse un pouco de xábargo de arriba, apretouno contra a vagoneta, o pobre ali quedou tamén, era un mozote. Ahora, con la ayuda de las tecnologías, por suerte estas historias nos suenan a que parece que han pasado 1000 años. Pero la verdad es que, José Ángel, hemos hablado hasta ahora de trenes y de esta línea de alta velocidad y cómo se construían antes esas vías férreas, esas conexiones. Pero lo cierto es que Galicia tiene un hito a nivel comunicaciones, también por carretera, esa construcción de la A6, que a los que salían de Galicia hacia la meseta por Pedrafita o Cebreiro, que no existiese hasta que existió, les dio muchos quebraderos de cabeza, ¿no? Sí, bueno, en principio la conexión se finalizó en el año 2002 y estamos hablando de la conexión de Galicia o del norte de Galicia con la meseta, con Madrid. Y bueno, fue una obra complicada, sobre todo en su tramo entre Ocereixal, la zona de Pedrafita, y ambas Mestras. Bueno, ese tramo específico fue uno de los más caros en su día de la construcción de la Red Nacional de Carreteras. Y bueno, pues fue de los más caros, pero también fue de los últimos en construirse, como siempre. En Galicia nos llegan un poco las infraestructuras con retraso. Un lugar donde también hubo que luchar contra, claro, la orografía gallega, ¿no? Sí, no hace muchos años todavía uno de los taludes de la Sierra de la Escrita se vino abajo y estuvo varios meses la autovía, la A6, cortada, debido a la dificultad de construcción en su momento y que, bueno, todavía a día de hoy pues hubo que hacer obras para, de alguna manera, coser o sostener los taludes de esa montaña. Desde luego, aquellos que nos estén viendo desde Vigo seguro que están pensando, no puede ser que no hablen de una gran obra que viene ahora por delante en los próximos años, porque está en marcha la ampliación, esperemos que sea veloz, del puente de Rande. Sí, bueno, es otra tipología de obra. El puente de Rande pues es un puente atirantado y los planes que hay son de ampliar la plataforma. De todas maneras, todavía queda mucho por hacer. De nuevo, tecnología al servicio de las comunicaciones, de la construcción de obra pública. Yo no sé, José Ángel, si también nos podemos detener en un hito que realmente no se ha terminado, del que se habla muchísimo, que es el puerto exterior de A Coruña, en este caso servicios para las personas, pero ganándole terreno al mar, ¿no? Bueno, el puerto exterior de Coruña también es otra obra emblemática para Galicia, se supone. Es verdad que ha sido compleja su construcción y también ha sido cara, pero bueno, es una obra que se supone que en su momento empezará a dar un cierto rendimiento. A nivel de construcción, pues es uno de los diques, posiblemente el dique
más grande del mundo o el más complejo, tiene 40 metros de altura en algunos de sus puntos y bueno, es una obra también muy importante, donde también ha habido que hacer túneles, pues, por ejemplo, para los accesos por carretera, y en su momento habrá que hacer un túnel también de más de 7 kilómetros para su acceso por ferrocarril. Claro, José Ángel, tú como ingeniero de obras públicas que conoces cómo está el panorama en otras comunidades, en el resto del país, ¿sigue Galicia, lo que hablábamos antes, un pasito por delante, un pasito por detrás, perdón, en estas grandes construcciones, o estamos al nivel? Bueno, los números indican que la autovía llegó la última, la autovía, me refiero a la 6. Hay obras importantes, la alta velocidad también ha llegado en último lugar o llegará en su momento en el año 2018 o 2020, cuando sea. Cuando en Sevilla hay AVE desde el 92 o en Barcelona desde el 2009 o en Valencia o en Valladolid. Ese eterno dilema. José Ángel Roca, muchísimas gracias por atender, como siempre, a V Televisión. Un placer y buenas noches. Muchas gracias. Nosotros, como siempre, hasta ahora paramos unos segunditos porque hay que ordenar este día que en la última hora, sobre todo en cuanto a lo político, ha sido de locos.